Hoy he titulado esta reflexión El abono de la fe. La palabra de Dios dice que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe. Pero eso no quiere decir que esa medida que nos fue entregada debe quedarse igual. Hay diferentes tipos de fe. Está la fe principal, cuando creímos en el Señor y nos embarcamos en este maravilloso camino de conocerle a Él, de confiar, de creer en Él. También hay fe débil, hay fe fuerte, pero también existe la fe que Dios quiere que cada uno de nosotros logremos tener, y es una fe genuina, una fe inquebrantable. Y sabemos, sencillamente, un término sencillo, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción, la seguridad de lo que no se ve. Pero la fe necesita, así como los árboles y las plantas necesitan abono, necesitan ese fertilizante que hace más rica y más productiva la planta, así la fe también necesita ser abonada. Uno de los abonos indispensables y muy importante para la fe es la palabra de Dios. Y lo dice la Biblia cuando expresa que la fe viene por oír, no por oír chismes, no por oír palabras vanas, no por oír cualquier cosa, sino por oír palabra de Dios. Sí, usted escuchó claro, palabra de Dios, no palabras de hombres, no profecías de seres humanos, sino esta, la profecía más segura. Y créame, la palabra de Dios aumenta, vivifica y fortalece esa fe tan importante para estos últimos días. Porque si algo necesitamos tú y yo es una fe inquebrantable, porque el Señor está sacudiendo los cimientos espirituales de la tierra. Esta es la hora en que el Señor va a hacer diferencia entre aquel que le cree genuinamente y aquel que le cree a medias, dudando, que no tiene una fe firme, una fe verdadera. Y la única manera en que vamos a lograr obtener el galardón eterno, llegar a esa meta maravillosa de estar por siempre con nuestros Padres Celestial, salir de este mundo de dolor, es teniendo fe, una fe inquebrantable. Y vemos también en la palabra de Dios que nuestra comunión con Dios, nuestra relación íntima con Dios, el conocer a Dios, también fortalece, aumenta nuestra fe. Pero hay un abono, y es un abono que no nos agrada mucho, pero que es indispensable para que nuestra fe pueda fortalecerse. Y lo dice Primera de Pedro en su capítulo 1 y versículo 7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si hay algo que fortalece, vivifica y hace la fe inquebrantable en nuestros corazones, es la prueba. La gran pregunta que siempre todos en algún momento nos hemos hecho es, ¿por qué sufre el justo? Bueno, aquí está la respuesta. Nuestra fe es sometida a prueba para que como el oro sea invencible y sea permanente. Es la prueba la que hace que nosotros podamos aumentar nuestra confianza, nuestra esperanza en ese Dios todopoderoso. Y cuando entendemos esto, que necesitamos la prueba como una planta necesita el abono para crecer, para fortalecerse, para fructificar, entonces le damos la bienvenida a la prueba
cada vez que ella llega a nuestra vida y le damos gracias a Dios por la prueba, en vez de quejarnos, en vez de desesperarnos, en vez de lamentarnos, le damos gracias a Dios por la prueba, porque entonces estamos entendiendo que esa prueba, problema, adversidad, enfermedad, dolor, necesidad, es la que va a hacer que tengamos una fe inquebrantable. Por eso no podemos rechazar ni quejarnos por las pruebas, porque las pruebas son temporales. Siempre que estamos en una prueba creemos que vamos a desfallecer, que no vamos a salir. Sin embargo, cuando entramos a la prueba sabiendo que Dios simplemente está abonando nuestra fe para que crezca, entonces le damos gracias, le alabamos aún en medio de la prueba más profunda y salimos con una fe más preciosa que el oro. Y es entonces cuando entendemos lo que el apóstol Santiago también decía en la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, cuando él decía que era necesario que nos gozáramos cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago capítulo 1, versos 2 y 3. Tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas y sepan que esa prueba es el abono que traerá paciencia, un fruto necesario también para poder perseverar en este camino estrecho, difícil, pero que necesitamos también para poder alcanzar la vida eterna. Y dice que la paciencia tendrá su obra completa y seremos perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así que hoy yo quiero invitarte a que recibas con gozo, con alabanza y con gratitud la prueba, y que sepas que en medio de la prueba Dios simplemente te está ayudando a confiar, a depender más de Él, a que le busques y le conozcas más profundamente. También dice la palabra de Dios en Efesios 3:20 que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, y está hablando de nuestro Padre Celestial, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuándo? Sabemos que Dios permite la prueba para fortalecer nuestra fe, porque el justo por la fe tiene que vivir en estos tiempos. Entonces el poder de Dios actúa en nosotros de manera sobrenatural. No dudes, no temas, y sea lo que sea por lo que estés atravesando, Dios está formando, Dios está fortaleciendo, Dios está haciendo inquebrantable tu fe, para que puedas tener victoria en esta tierra y para que puedas alcanzar su regalo precioso, que es la vida eterna. No dude, cree y verás la gloria de Dios.